¿Qué tal? Pues soy Pablo Rioja, periodista, trabajo en el Diario de León desde hace 17 años. Yo nací en León y bueno, desde hace mucho tiempo me entraron muchas ganas como periodista de investigar los novísimos. Todo lo relacionado con cielo, infierno, purgatorio me llama mucho la atención. Entonces, yo he nacido en una familia cristiana, mis padres me han transmitido la fe desde pequeñito, pero la verdad es que conocí a un Dios de una manera muy poco como lo siento ahora, ¿no? Que era que si yo me salía del carril, es decir, si yo no hacía las cosas como me mandaban, Dios iba a estar ahí esperando para pegarme el palo y para castigarme. Entonces era un Dios que me daba bastante miedo y me dirigía a Él, pero siempre con reticencia, ¿no? Pero desde muy pequeñito es verdad que he tenido la imagen de la Virgen que me ha acompañado siempre y era como una madre que me daba menos vergüenza pues contarle cómo era, con mis pecados, con mis cosas, y ella es que me acercaba a Dios, es como que me hacía ver un Dios más misericordioso, ¿no? Aunque me costaba mucho, hasta que un día, estudiando el tema de los novísimos, me dijeron que en un pueblo perdido de Bosnia, en Medjugorje, pues se daban casos de presunta posesión demoníaca. Entonces, de repente como que me voló la cabeza y dije, ¿cómo? Digo, yo esto que tanto he estudiado y que tanto he visto en películas, en libros, en reportajes, quiero verlo en directo, ¿no? Entonces, por aquel entonces, que era el año 2012, recuerdo que se lo dije a mi novia, la que hoy es mi mujer, a Marta, digo, Marta, tenemos que ir a Medjugorje, que quiero ver posesiones demoníacas en directo, ¿no? Un sitio donde desaparece la Virgen, que me daba bastante igual. Recuerdo que por aquel entonces todo lo que me contaban de Medjugorje me daba muy igual. No me interesaba sino ver estos casos, ¿no? O presuntos casos. Entonces le dije, Marta, quiero verlo esto en directo, vámonos a Medjugorje. Recuerdo que ella por aquel entonces trabajaba en el psiquiátrico de Plasencia, ella es enfermera, y me alucinó un poco, ¿no? Dice, pero Pablo, digo, yo no te quiero chafar tu investigación, pero en el psiquiátrico tenemos pacientes que a veces tienen una fuerza sobrehumana, que incluso les cambia la cara. Bueno, me quería un poco advertir que lo que íbamos a ver era completamente racional. Yo dije, sí, no digo que no, pero quiero verlo, ¿no? Entonces, para allá que nos fuimos 2012 y llegamos a Medjugorje, y la verdad es que yo me había empapado de toda la historia y aunque no me interesaba, yo pensaba que bajabas del autobús y tenías que levitar, que ver a la Virgen, que sentir el olor a rosas, bueno, un poco todos los fenómenos sobrenaturales que decían que pasaban, verlos como si estuviera en Disneylandia, ¿no? Y primer chasco que me llevé, porque nada más lejos de la realidad, ¿no? Aquello no es un parque de atracciones de lo sobrenatural, que es algo que me llama mucho la atención. Es verdad que pasan cosas, pero no es que tú vayas por la calle y te encuentres con la Virgen. De hecho, yo he estado 5 veces y no he visto a la Virgen, ni creo que se me aparecería jamás, ¿no? El caso es que llegamos allí y en Medjugorje, detrás de la parroquia, hay un templete con un montón de bancos donde todos los días hay actos litúrgicos, se reza el rosario, está la Eucaristía, después hay adoraciones, y Marta y yo, como buenos neófitos, ahí hacíamos lo que todo el mundo hacía, ¿no? Si la gente se ponía de rodillas, nosotros de rodillas, si la gente rezaba, nosotros rezábamos. Bueno, un poco alucinando también ver tantos miles de personas a la vez allí rezando en silencio, con un respeto absoluto por lo sagrado, que eso me llamó mucho la atención. Yo recuerdo, vamos, he estado en JMJs por todo el mundo, en retiros, he visto muchas cosas, nunca he sentido el respeto por lo sagrado tan profundamente como en Medjugorje, la verdad, ¿no? Pero yo iba a lo que iba. Entonces recuerdo que estábamos de rodillas en un momento donde se aparece la Virgen a alguno de los videntes, o supuestamente se le aparece, y la gente se pone de rodillas, se hace un silencio, y en ese momento empecé a escuchar unos alaridos allí en mitad de la masa de gente, y recuerdo que toqué a Marta, mi mujer, en el hombro, y se gira, y sin dejarme hablar me dice, los pacientes de mi psiquiátrico no chillan así. O sea, todo lo que ella me había advertido, pues fue la primera sorprendida, ¿no? Porque aquello era algo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo ni corto ni perezoso, dije, he venido a ver esto, me levanté, seguí un poco las voces y llegué. Y allí, en mitad de todo el mundo, un poco apartados, pero delante de mucha gente. O sea, a mí me sorprendió porque no era en una iglesia o en una casa como tenemos la idea, ¿no? De ver a alguien poseso, ¿no? Era en el césped, y lo primero que vi fue a una chica que tenía los ojos en blanco completamente, de rodillas, se balanceaba y tenía la mirada perdida, y a pocos metros había otro chico
que me sorprendió porque entre 4 personas, entre 4 adultos, no podían con él. O sea, era una fuerza y era una rabia la que tenía, sobre todo la voz. La voz no era humana. Yo siempre después pensaba, si estos chicos eran actores, eran muy buenos, porque la representación era dantesca y no, o sea, se parecía a lo que yo había visto en películas, pero era mucho más fuerte y real. No era una voz como de una bestia que quería salir. Bueno, yo alucinaba, la gente allí se arremolinaba, porque claro, es un espectáculo que llama la atención, ¿no? Y al lado otra chica que reptaba como una serpiente y como que contestaba al chico. Bueno, yo recuerdo que más que miedo me impresionó tanto que me salió ponerme a rezar. Y recuerdo que después de un buen rato, una media hora de verlo, volví al sitio, ¿no? Y Marta me preguntaba, yo estaba blanco y le decía, déjame que necesito rezar para un poco comprender todo esto, ¿no? Pasaron los días y yo recuerdo, le dije a Dios, digo, mira, ya lo he visto, no quiero volverlo a ver, ¿no? Luego mucha gente me pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Que vas a Medjugorje y un sitio donde se aparece la Virgen, donde supuestamente se aparece y está el demonio? Digo, bueno, esto es mucho más profundo también, ¿no? Porque después de volver de ese primer viaje, yo me entrevisté para el periódico con muchos exorcistas, yo tenía muchas preguntas que hacer, ¿no? Entonces ellos me aclararon que donde está la Virgen siempre está el demonio, o sea que es algo que pasa siempre, ¿no? Y que mucha gente de la que va allí no sabe ni siquiera que tiene al demonio dentro, ¿no? Y estas posesiones las descubren allí. ¿Y por qué? Me explicaban, bueno, pues porque le abrimos la puerta de muchas maneras, a veces sin saberlo, ¿no? Toda la nueva era, todo el reiki, algunas fases del yoga, muchas cosas que se hacen que realmente lo hacemos por bien, porque mucha gente que hace reiki, por ejemplo, lo hace para sanar, piensa que está haciendo el bien, se hace en hospitales, se hace incluso a veces dentro de la iglesia. O sea, es que hay mucho desconocimiento y son puertas, como dice el padre Luzón muchas veces, que le abres al demonio, ¿no? Y mucha gente de la que va allí no sabe ni siquiera que ha abierto estas puertas, ¿no? Entonces, aquello me impactó, o sea, fue una cosa que fue un antes y un después, y sobre todo por una cosa. Yo, como decía, no me interesaba nada el fenómeno de la Virgen de Medjugorje, pero al ver aquello dije, si el demonio es real, Jesucristo es real, ¿no? Y entonces en mi cabeza los evangelios, como que de verlos como palabras muertas, de repente es como que sentí que seguían vivos 21 siglos después, ¿no? Eso me voló la cabeza, ya empecé a ver Medjugorje de otra manera, ¿no? O sea, ese primer viaje dije, madre mía, y yo veía allí y pensaba, ¿pero por qué la gente seguía a Jesucristo? Y me acordaba un poco de los evangelios y pensaba en 4 cosas, ¿no? Que yo decía, ¿por qué le seguían? Bueno, pues porque sanaba a las personas, la gente le seguía porque le quitaba la ceguera, la cojera, la lepra, y yo allí he visto muchas realidades que dan de... Primero, que sanan a la gente, y he visto muchos milagros de sanación. Este mismo verano que volvimos para el Festival de Jóvenes, este verano pasado, una chica que venía con nosotros con un glaucoma, bueno, pues volvió curada, ¿no? Que son cosas que si no las ves, te las puedes creer, pero si tú las ves, dices, madre mía, aquí están pasando milagros reales, ¿no? Luego otra cosa por la que yo pensaba que seguían a Jesucristo era porque les daba de comer, y allí hay un montón de realidades que ayudan a los pobres, a la gente necesitada. Digo, jolín, pues está cumpliendo el Evangelio, ¿no? Otra realidad de por qué, porque expulsaba a los demonios, ¿no? Yo al ver aquel episodio dije, jolín, pero si es que en casi todos los evangelios, o muchos evangelios, siempre expulsaba demonios, ¿no? Yo lo veía allí, sacerdotes, exorcistas, sanando. Incluso el poder de la Virgen dicen que es capaz de sanar, ¿no? Y sobre todo, vi el respeto hacia la Eucaristía, hacia el rezo del rosario, hacia la adoración al Santísimo, una cosa que yo jamás había hecho pues ya os digo, en mi ciudad. Yo voy a misa, tengo mis raíces, pero nunca lo he vivido con esa profundidad, ¿no? Yo vi un Dios misericordioso. Por primera vez, esto que la Virgen me acercaba a Dios, a partir de ahí descubrí que Dios no me estaba esperando para darme un palo cuando era pecador, ¿no? Porque yo soy muy desastre, no soy ejemplo de nada, ni de buen cristiano. Yo siempre estoy peleando con Dios. Además, tengo peleas muy fuertes de exigirle que me dé cosas y de echarle en cara todos mis problemas, ¿no? Y yo vi que cuanto más me salía del carril, Dios más me quería, ¿no? Esto la Virgen me llevó un poco a su Hijo, me acercó a Jesucristo, ¿no? Que era una figura que también me costaba mucho, ¿no? A raíz de ahí me cambió la concepción, volví a Medjugorje. O sea, yo me acuerdo que el primer año lloraba el último día y le decía a Marta, ¿no? Digo, Marta, yo me quiero quedar a vivir aquí. O sea,
me quiero quedar a vivir aquí. Era un poco como el Evangelio de la Transfiguración, cuando San Pedro le dice, hagamos aquí 3 tiendas, Señor, ¿no? Y Jesucristo decía, no sabes lo que dices, ¿no? Me acuerdo que Marta me decía, tú estás loco, no sabes lo que dices, ¿no? Me hubiera quedado. Pero un mensaje que aprendimos en Medjugorje, que nos lo decía la gente más experta, es que el verdadero Medjugorje empieza cuando vuelves a casa, ¿no? Porque allí estás como cargando pilas, es una paz. Mira, una de las cosas, el segundo viaje, ya me da un poco todo igual, el tema del demonio yo lo había visto, pero empecé a profundizar en las cosas sobrenaturales que pasan allí. Una de las cosas que dicen que la Virgen te regala si vas a Medjugorje es la paz sobrenatural, una paz que no es de este mundo, que es muy difícil describirla, pero es real. O sea, es como que estás, yo decía, el cielo está haciendo escala en Medjugorje ahora mismo, es verdad, ¿no? O sea, es como un trocito del cielo, de las promesas que tenemos, porque al final yo decía, es que no estamos llamados a ser de este mundo, ¿no? Yo era muy mundano, vivía la vida mucho para ganar dinero, para tener éxito y poco más. O sea, me importaba poco más. Sí, tenía a Dios, pero como muy apartado, ¿no? Pues allí también empecé a descubrir un Dios. Me dice, Pablo, es que esto no acaba aquí, es que somos ciudadanos del cielo, ¿no? Y allí experimentar esta felicidad, yo dije, madre mía, pues si aquí estoy tan feliz, ¿cómo tiene que ser el día de mañana cuando, si Dios quiere, yo muero y yo creo que voy al cielo, ¿no? Y que llegaré a estar allí. Bueno, es algo que también me impresionó mucho, ¿no? Luego hay muchas cosas que pasan allí, pues por ejemplo, el olor a rosas, que dicen que es cuando la Virgen está cerca, ¿no? Está la presencia de la Virgen cerca. Bueno, yo me acuerdo que la casa donde nos hospedábamos, que era una casa de convivencias, un día pasaba por un pasillo, volvía de una capilla que tenía la propia casa y pasaba por un pasillo y de repente me invadió un olor a rosas, pero que no te sé describir. Y claro, yo racionalmente, además como periodista, me tengo que cuestionar todo y todo, o sea, no es fácil aceptar estas cosas, ¿no? Y lo primero que me salió fue empezar a buscar por todos los sitios donde estaba el ambientador, de estos que salen solos y al pasar se activan, ¿no? Porque no podía entenderlo, ¿no? O sea, era una cosa, además, que sentí una alegría, o sea, es como que me traspasó algo con un olor muy, muy bonito y muy a rosas, y de repente se marchó. Bueno, yo me acuerdo por allí como Sherlock Holmes buscando dónde estaba el ambientador, no había ambientador, a ver si alguna puerta o algo se estaba echando colonia, no había nada. Estuve un buen rato, se lo contaba a Marta y otro se lo cuento a Marta, ¿no? Y ella dice, bueno, pues si tú lo has sentido será así, ¿no? Luego me di cuenta que mucha gente le ha pasado, luego a Marta le pasó, a más gente del grupo le pasó. Son regalos, ¿no? En el fondo son regalos. La danza del sol, pues también algo parecido a eso hemos visto allí, pero ahora que la Iglesia está tan detrás de Medjugorje, con que el Vaticano ha apoyado los frutos espirituales, yo siempre pienso una cosa, ¿no? Más que todo lo sobrenatural, que es verdad que yo he visto cosas que no sé explicar, a lo mejor dentro de unos años se explican, hoy por hoy no soy capaz de explicarlas, más que eso yo me quedo con los frutos, ¿no? Como el Evangelio que dice, por sus frutos le conoceréis, ¿no? Hay algo que allí se da y son frutos tangibles, es decir, yo he entrevistado a gente que ha cambiado la vida radicalmente, pero radicalmente. Me acuerdo de unos empresarios de Barcelona con mucho dinero, que tenían muchas empresas y que allí en Medjugorje nos contaban un poco su conversión. Bueno, después de su primer viaje decidieron que, por ejemplo, un albergue que tenían en Barcelona, cerrarlo por completo y dedicarlo a los pobres. O sea, a acoger a pobres y a darles de comer. Lo sintieron de la Virgen y además a mayores a hacer patrullas entre los vecinos y entre gente que se fue apuntando, patrullas nocturnas por Barcelona, llevando comida a los pobres y anunciándoles el Evangelio. Y esta gente, que tenía el dinero por castigo, como suele decirse, con muchas empresas muy famosas de Barcelona, les cambió la vida y dijeron, sí, el dinero está muy bien, o sea, no lo condenamos, pero a nosotros no nos daba la felicidad. Y esto sí nos da la felicidad, ¿no? Por ejemplo. Luego, Medjugorje le llaman el confesionario del mundo, que es otra cosa que también me impresionó mucho, ¿no? Ver sacerdotes confesando las 24 horas del día, allí alrededor de la parroquia, y riadas de gente haciendo cola para confesarse. Y sobre todo mucha gente joven, que eso es otra cosa que también me llamó la atención, ¿no? Ver la cantidad de gente joven, de todas las edades, pero muy joven, haciendo cola para confesarse y allí. Y yo pensaba que a Medjugorje solo iba gente que era creyente. Y después de muchos viajes he descubierto que va muchísima gente que no cree en nada. De hecho, hay gente que va a desmentir aquello y suelen ser los que más cambiados vuelven. O sea, curiosamente, los que más les cambia la vida es gente que a lo mejor lo cuestionaba o que no creía o que iban un poco a ver qué pasa. Cambios radicales, ¿no? Gente que vuelve, se reconcilia con familiares que no se hablaban, matrimonios destruidos que pues Dios les regala el don de perdonarse, gente que se va al seminario, vocaciones.
O sea, yo siempre digo que allí siempre el que va, la Virgen le regala gracias especiales y espirituales, que no es que, porque mucha gente me dice, pero Pablo, ¿la Virgen y Dios están en todos los sitios o solo están en Medjugorje? Digo, no, están en todos los sitios, por supuesto que sí, pero por lo que sea, yo no sé por qué, Dios ha decidido desde el año 81 hasta nuestros días, porque el fenómeno sigue pasando, que en ese sitio la Virgen se aparezca, o presuntamente se aparezca, pero se den gracias que a lo mejor no se dan en otros sitios, ¿no? Es como cuando pasó en Fátima, en Lourdes y en otros tantos sitios del mundo donde esto sucede, ¿no? Entonces es un sitio que realmente te cambia la vida. Yo me acuerdo que Marta en los primeros viajes no quería volver, me echaba la bronca cada vez que le decía, siento que tenemos que volver, y ella me decía, pero estás loco, ¿a qué? Ya lo hemos visto, no quiero volver más. Y ahora es ella, curiosamente, la que en 2023 me insiste en que tenemos que volver. 2024 hemos vuelto y que antes de marcharnos este año me dice, bueno Pablo, yo creo que el año que viene tendremos que volver, ¿no? Ella, por ejemplo, le salió muchísimo amor por el Santísimo, o sea, por ponerse delante del Santísimo, que es algo que no hacía antes, y estar horas muertas. Yo reconozco que me cuesta mucho más eso, pero ella le sale, o sea, le sale y además con una pasión y un silencio que a mí yo que la conozco me impacta mucho, ¿no? A mí me ha dado muchas cosas allí, pero una cosa muy buena que tiene Medjugorje es que te sigue regalando cosas a lo largo del año. O sea, y la Virgen va abriendo camino, ¿no? Y yo recuerdo que estos 3 viajes yo quería recogerlos en un libro, yo tenía la idea de decir, bueno, quiero esto recogerlo para dar gracias a Dios, o sea, por todas las cosas que nos ha dado allí. Fuimos con muy pocos recursos, esto es una cosa que a mí me humilla mucho recordarlo de mi historia, ¿no? Porque era periodista, trabajaba en el Diario de León, pero era autónomo y no teníamos casi sueldo. O sea, yo me acuerdo que le dije a Dios el segundo año, digo, mira, si tú quieres que vuelva a Medjugorje, digo, ya puedes hacer un milagro gordo, digo, porque no tengo dinero y encima, para convencer a Marta, me he comprometido a pagarle su billete. Yo estaba loco porque, bueno, de aquel entonces no podíamos, ¿no? Y me pasó una cosa muy fuerte, que cuando ya quedaban 2 días para que se cerrara el viaje, había que pagar el dinero y yo no tenía el dinero. Entonces ya discutí con Dios, pero yo llamándole de todo, o sea, como un auténtico loco, digo, porque me has dejado tirado, me metes en estas cosas y luego no apareces, no existes, es mentira. Bueno, una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Y de repente, cuando quedaban esos 2 días, estoy comiendo con un amigo, me llama mi padre y dice, oye Pablo, ha llegado un sobre aquí a casa, lo he cogido y venía para ti y bueno, lo he abierto, ¿no? Y digo, ¿y qué era? Me dice, bueno, pues es dinero y pone para Pablo de parte de Dios. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Yo me quedé blanco, o sea, blanco. Yo sé que mi familia no fue, nadie sabía un poco mi situación, solo Marta y yo sabíamos que no podíamos ir y yo me había comprometido a pagarles su parte del billete, ¿no? Era la parte exacta para pagar el billete de Marta, lo que yo necesitaba, justo. Entonces yo, pues, aluciné, ¿no? Investigué quién podía haber sido, nunca lo supe, yo sé que mis padres no fueron, ni nadie de mi familia, pero apareció. Y luego, para mi billete, a los pocos días, pues me llama un tío mío y me dice, te voy a dar un dinero que hace tiempo que no te doy, nunca me daba dinero. Bueno, pues era justo la cantidad para mi billete. Y estas cosas, que muchas veces pensamos que son casualidades, pues no, porque a mí me pasó esto, ¿no? Pero a mucha otra gente le pasan. Lo que pasa es que pensamos, esto es coincidencia o esto es casualidad. Y yo le llamo causalidades. He aprendido a ver que esto es de Dios, que cuando es algo de Dios, se abren vías por todos los lados, donde no te lo imaginas se abren, ¿no? Es verdad que cuando estás con el proceso lo pasas mal, ¿no? Porque es un sufrimiento, ¿no? Yo tenía esa pelea, pero de repente de la nada surge, ¿no? Y como estas cosas, muchas otras, que entonces después de tanto tiempo dije, jolín, yo tengo que escribir esto en un libro, ¿no? Pasó mucho tiempo, me daba mucha vergüenza también contar ciertas cosas porque era abrirse en canal. Yo dije, mira, si voy a escribir mi experiencia de Medjugorje, digo, va a ser con pelos y señales, no me pienso cortar y que la gente piense lo que quiera, ¿no? Entonces me costó, pero por fin en 2022 dije, mira, es el momento, siento de la Virgen, me pide esto, me puse y gracias a Dios, pues hoy hay un libro en el mercado que es Objetivo Medjugorje, que le doy muchas gracias a la Virgen porque ha hecho muchos milagros para que ese libro esté en la calle. Mira, va a hacer justo pues un año que salió, en octubre de 2023, va por la 3ª edición, que es otro regalo. Yo no pensaba ni vender entre mis amigos y poco más familiares, ¿no? Y gracias a Dios me ha abierto un montón de camino. Es verdad que siempre hay sufrimiento y que ahora cuando lo ves a toro pasado das gracias, ¿no? Pero
el hecho de ir a Medjugorje, por eso te dicen que tienes que guardar un poco el mensaje, ¿no? Porque el demonio, que existe, yo me di cuenta que existe de verdad, trata de robarte la fe, ¿no? A mí me trata de robar la fe todos los días, ¿no? Hay una cosa de los laudes, de la oración de los laudes, que me ayuda mucho, que es el invitatorio, que es, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, ¿no? Esto lo digo mucho en las charlas, cuando presento el libro, porque Dios es tan misericordioso, este Dios que yo he descubierto con el paso de los años y después de ir a Medjugorje, que nunca me exige nada. Es decir, me dice, si hoy te encuentras conmigo, no seas tonto, o sea, no endurezcas el corazón, espérate a ver qué tengo que decirte, ¿no? O cómo tengo que pensado para ti. Y he visto que me da total libertad. Es decir, si yo me desvío del camino, Dios no me dice, no, te estás equivocando, me acompaña. Y si yo me pongo de cara a Él, Él aparece y dice, vale, pues a partir de esta realidad trato de volverte a conducir al camino, ¿no? Y este es el Dios que, gracias a la Virgen, he de decirlo, ¿no? Hay mucha gente como que le tiene un poco de reticencia a hablar de la Virgen, como que ella es muy protagonista, nada más lejos de la realidad. O sea, muchos de los mensajes que da Medjugorje, la mayoría, todos son volveros la cara a Jesucristo, a mi Hijo, o den la cara a Dios. No importa cómo seáis, no importa lo que seáis, Dios está siempre dispuesto a cogeros en sus brazos, ¿no? Y esto es real, esto suena muy bonito y puedes pensar que es una teoría, pero yo lo he vivido, ¿no? He visto cómo Dios te da el 100 por uno, ¿no? De aquella situación tan precaria, Marta y yo no nos podíamos casar, o sea, era otro miedo, ¿no? El decir, pero ¿dónde vamos, no? Si apenas tenemos sueldo para vivir, ¿cómo vamos a casarnos? Bueno, ver cómo apareció, cómo nos pudimos casar, cómo al poco tiempo nos hicieron fijos, cómo si tú das el 1% por Jesucristo, Jesucristo se parte la cara por ti, ¿no? A mí hay un evangelio que me llega al corazón y que me ha hecho también dar este paso de escribir el libro, ¿no? Que es el de los talentos, que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, y yo reconozco que era el del 1, el que lo escondió debajo tierra por miedo. Digo, no, Dios me ha dado este talento, yo lo escondo, y he sido muy cobarde. O sea, a mí lo que más vergüenza me daba, por ejemplo, de que saliera el libro, era qué pensarían mis compañeros periodistas, ¿no? Porque es muy heavy, yo en el periódico no escribo de nada de esto, o sea, yo ahora estoy en deportes, imaginaos, escribo de deportes, puro y duro, he pasado por otras secciones, pero ahora no tiene nada que ver con esto, entonces yo decía, van a pensar que estoy loco, me voy a exponer, ya no voy a poner a esconder que soy cristiano, que no es que lo escondiera antes, ¿no? Pero tampoco daba explicaciones, ¿no? Si podía rehuir los temas peligrosos, yo me salía de ahí, ¿no? Y ahora ya me iba a exponer. Bueno, pues Dios es tan misericordioso que la mayoría de mis compañeros, aparte de que han comprado el libro, o sea, todos de alguna u otra manera, creyentes y no creyentes, la mayoría no creen en nada, dice, pues me has hecho pensar, pues me han entrado ganas de ir a Medjugorje, jolín, pues este Dios del que hablas en el libro me llama la atención porque no es lo que yo conocía, o yo esto que cuentas me ha pasado aquí también, ¿no? Fijaos, qué cosa más tonta, ¿no? O sea, por eso yo le doy gracias a Dios, este libro es para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, que sigue haciendo, todos los días dudo, todos los días tengo que escuchar el si hoy escucháis su voz y volver a decir, ¿me merece la pena esto? ¿Me merece la pena esto? ¿No? Porque el demonio hace su labor, ¿no? Y te va desgastando y te hace ver. Yo me acuerdo que hablando con algún exorcista me decía, mira, Pablo, las cosas extraordinarias, como por ejemplo las presuntas posesiones o las posesiones, yo creo que son reales, esto al demonio no le interesa. O sea, esto es una publicidad muy mala para él. Dice, lo que realmente nos tendría que dar miedo son las tentaciones ordinarias, que es la que te ataca todos los días, la que te hace ver que tu historia no tiene sentido, que eres un pecador, que no vas a cambiar, que Dios no te quiere, la que te hace tener envidias, un montón de cosas, que es el demonio. Y dice, ahí es donde está el demonio, realmente, ¿no? Dice, creas o no en él, dice, ahí está. Y es verdad, es verdad. Todo lo extraordinario a mí, fíjate, a mí ver estos casos de posesión me llevó a acercarme todavía más a Dios, lejos de huir, ¿no? Porque dije, esto es real. Bueno, lo que te mata es la tentación ordinaria, ¿no? Y todos los días hay peleas. Yo ahora, después de presentar el libro en muchos sitios, pues hay mucha persecución, pero veo que es de Dios, ¿no? Cuando algo es de la Virgen y de Dios, va adelante y se abren caminos donde no los hay, ¿no? Y este es un poco mi testimonio. Con Marta estamos felices, Dios nos va abriendo camino. Hay un sufrimiento que os confieso que tenemos, que es no podemos tener hijos, pero no es algo que nos esté matando, o sea, Dios está detrás y te ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es algo que merece mucho la pena. Así que nada, esta es un poco mi historia, espero que Dios siga actuando en ella, esa es mi alegría, ¿no? Yo siempre digo que Medjugorje no es el fin,
sino que es un medio ahora mismo de tantos que hay para acercarse a Dios. O sea, en un mundo que está cada vez más perdido, o sea, vivimos un momento de la actualidad que yo por eso digo, a lo mejor estos 40 y tantos años de apariciones, que nunca ha pasado antes, son necesarios porque la sociedad ahora mismo está muy perdida. La gente en Europa estamos perdiendo las raíces cristianas, cada vez es más complicado. O sea, yo conozco gente que tiene hijos que ya no saben quién es Jesucristo, ¿no? En León, que la Semana Santa es muy típica y salen imágenes por las calles, hay la hija de unos amigos nuestros que le preguntaba a su madre, mamá, ¿quién es ese señor que está sangrando en la cruz? O sea, hasta ese punto, ¿no? Porque hasta ahora todos teníamos un poco nuestras raíces, más o menos nuestros padres, nuestros abuelos, nos han transmitido la fe, ahora se está perdiendo, ¿no? Por eso el demonio tiene más poder, por eso la Virgen tiene que actuar de una manera más especial y por eso Dios, yo creo, que está permitiendo todo esto, ¿no? Para bien, como otras tantas cosas, ¿no? Al final, lo importante es encontrarse con Jesucristo, que es quien te cambia la vida, quien te consuela y quien, dentro de que tienes tu cruz, porque la cruz está ahí, Él la carga contigo, ¿no? Y esto es un poco mi alegría y nada más.